dar lectura a la palabra del Señor. Voy a leer para todos ustedes, mis hermanos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando uno se acerca a un texto de la palabra y se sienta a escudriñar la palabra del Señor, uno se empieza a dar cuenta de toda la riqueza que contiene la palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a meditar en estos versículos y en este sentido vamos a dar un pequeño brochazo a estos versículos. Y lo que quiero decir es que hay muchas cosas que quizás vayan a quedar en el tintero, pero esperamos en el Señor que lo que se va a exponer en esta mañana el Señor lo use para edificación de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro escribe esta carta aproximadamente en el año 62, 64 después de Cristo. Su audiencia está compuesta por creyentes que están ubicados geográficamente en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran 5 provincias romanas que cubren la mayor parte de lo que hoy se conoce como Turquía en Asia Menor. Ahora, la situación social de estos creyentes no era fácil. A estos creyentes a los que el apóstol Pedro se dirige eran creyentes que eran marginados. Y eran marginados porque ellos rechazaban el culto al emperador, ellos rechazaban el culto a los dioses locales de aquella región y porque no participaban en aquellas fiestas paganas. Y por eso inclusive ellos eran acusados de ser ateos o ser enemigos de la humanidad. Y esto eran acusaciones bastante graves que venían de su propio entorno. Así que el apóstol Pedro escribe para recordarles cuál es su identidad y cuál es esa esperanza viva que ellos tienen. El apóstol Pedro, si miramos desde el capítulo 1, les va a recordar que una vez ellos han creído en Cristo, su ciudadanía y su identidad fueron cambiadas. A pesar de que quizás muchos de ellos eran originarios de aquella región, en el momento que ellos creyeron en Cristo, su vida ha sido transformada y ellos ahora tienen una nueva identidad. Y de esta manera ellos ahora son extranjeros que están esparcidos en esta tierra, pero son ciudadanos del cielo. Son herederos de una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia que no se puede marchitar y que Dios ha reservado en los cielos para ellos, que Cristo con su sangre que los ha redimido ha conquistado para ellos. Y esto es algo en lo que estos creyentes se alegran, se gozan, aunque ahora, como dice Pedro, por un poco de tiempo ellos tengan que ser afligidos en las diversas pruebas que les están aconteciendo. Pero también les dice que es necesaria que su fe, que es preciosa como el oro, sea refinada por el fuego de la prueba. Así que Pedro les recuerda que en estos momentos de sufrimiento, de prueba, ellos deben mirar a Cristo. A ese Cristo que, como lo anunciaban los profetas, vendría a sufrir, pero que tras esos sufrimientos vendrían glorias mayores. Y por tanto, con esta misma esperanza, una esperanza viva, una esperanza verdadera, entonces ellos deben esforzarse en vivir vidas santas,
sabiendo que ellos fueron rescatados de esa vieja manera de vivir y que ahora ellos deben vivir en el amor fraternal. Ellos deben vivir amándose unos a otros, ya que ellos han sido renacidos, es decir, ellos han nacido de nuevo por la palabra del Evangelio que permanece para siempre. Y esta palabra ellos la deben anhelar como niños que anhelan la leche pura, la leche no adulterada. Y por medio de esa palabra, entonces ellos podrán crecer en el conocimiento de aquel que es el fundamento mismo de nuestra fe. Cuando llegamos entonces a este capítulo 2, a estos versículos que hemos leído, Pedro trae a nuestra mente la imagen de una gran edificación cuya construcción se está llevando a cabo y cuya piedra angular es Cristo, y las piedras con las cuales se edifica sobre esa piedra, sobre ese simiente, son los mismos creyentes. Y por eso el título del sermón en esta mañana es Cristo, la piedra angular. Cristo, la piedra angular. Y lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar estos 4 versículos en 3 puntos sencillos. Debemos tener en nuestra mente, a medida que los desarrollamos, esa imagen de una construcción, de una edificación que se está llevando a cabo. Esa edificación tiene un cimiento y tiene sobre ese cimiento piedras que van siendo puestas en esa edificación y que van construyendo aquel gran edificio. Así que nuestro primer punto en esta mañana es la identidad de la piedra angular. La identidad de la piedra angular. En segundo lugar, lo que vamos a ver es los que edifican sobre la piedra angular. Y en tercer lugar, vamos a ver los que rechazan edificar sobre la piedra angular. 3 puntos, así que sin más, mis hermanos, iniciemos con nuestro primer punto, la identidad de la piedra angular. Lo primero que el apóstol Pedro nos dice aquí es: acercándoos a él, piedra viva, ciertamente por los hombres fue desechada, mas para Dios escogida y preciosa. Para entender nosotros la naturaleza de este edificio que es espiritual, primero debemos examinar su fundamento. Esto es vital. Pedro comienza en el versículo 4 haciéndonos una invitación. Nosotros lo vemos allí, acercándonos. Y esto es una invitación a una acción continua, acercándonos a Él. No se trata simplemente de algo que debemos hacer de manera ocasional, de manera esporádica. No, es una comunión constante e íntima con aquel que es el fundamento de nuestra fe. Pero ¿a quién nos acercamos? Esa es la pregunta. ¿A quién nos acercamos? Pedro nos dice que a Él, piedra viva, y está apuntando al sujeto del versículo anterior. Si nosotros leemos, Él dice: si es que habéis gustado la benignidad de nuestro Señor, la benignidad del Señor. Y claramente cuando miramos el contexto, el Señor al que Él se refiere es el Señor Jesucristo. A Él debemos acercarnos porque Él es la piedra viva. Así que Pedro está utilizando aquí también una paradoja, porque en el mundo natural las piedras son objetos inertes, son objetos fríos y sin vida. Sin embargo, mis hermanos, Cristo no es una roca estática, no es una roca inerte. Él es la piedra viva. Él tiene vida en sí mismo y Él es la fuente de vida para todos los que son edificados sobre Él. Así que acerquémonos a Él. Y cuando nos acercamos a Cristo, no venimos como a ver un monumento histórico, ni a un líder muerto, sino que venimos al Dios resucitado que venció la muerte. Cristo es la piedra viva, porque Él vive, porque Él tiene vida en sí mismo y porque Él resucitó de los muertos. Los hombres suelen acercarse a piedras muertas y edificar a veces su fe sobre piedras muertas, sobre tumbas.
Algunos edifican sobre falsas religiones y edifican sobre la tumba de Mahoma, de Buda, y otros hombres que en la historia han logrado fundar religiones. Pero si buscamos las tumbas de todos ellos, allí se registra que estos hombres murieron, pero Cristo es el único que se ha levantado de la muerte. Él es la piedra viva, porque Él vive. Y los que creen en Él viven, porque Él les da su vida. Pero quiero profundizar un poco más y advierto que este será el punto más extenso de nuestra exposición. Y quiero especialmente en este primer punto, y creo que es necesario que profundicemos en él y ver algunos aspectos que son relevantes para que nosotros podamos entender bien quién es esta piedra angular. Algo que nosotros podemos ver de manera clara en las cartas del apóstol Pedro es que en la mente del apóstol Pedro y en el corazón de él están latentes todos aquellos momentos que durante el ministerio de Cristo, en el cual Él lo acompañó, en el cual Él estuvo cerca de Él. Bueno, esos momentos y esas palabras de Cristo quedaron marcadas en el corazón del apóstol de manera indeleble. Y es algo que uno puede notar cuando uno lee las cartas del apóstol y en el desarrollo que Él hace de sus cartas. En la mente de Pedro están vivos momentos trascendentales, como cuando el Señor se transfiguró en el monte y él pudo ver junto a aquellos compañeros que estaban con él un destello de la gloria de Dios. Eso lo vemos en 2 de Pedro 1:16. O cuando el Señor restauró su llamado apostólico y lo envió a apacentar sus ovejas, como lo vemos en 1 de Pedro 5:1. Él recuerda vívidamente ese tiempo cuando caminó junto al Maestro, comió, durmió a su lado, recibió su exhortación y su consuelo. Pero también él presenció los sufrimientos del Maestro. Él vio y escuchó cómo fue despreciado, inclusive maldecido. Y cuando era maldecido y cuando era despreciado, él no respondía de la misma manera, sino que respondía con bendición. De los labios del Maestro, de Jesús, nunca escuchó engaño, nunca escuchó mentira. Y él expresa esto mismo en 1 de Pedro 2:21. Las palabras del Maestro lo instruyeron en verdad. Y finalmente lo vio ascender en gloria al cielo y ahora anhela pronto estar junto a Él. Pero sin duda alguna, mis hermanos, en este pasaje, Pedro tiene un momento y de esos momentos que fueron claves en la vida de este apóstol. Y me refiero a aquella ocasión cuando en Cesarea de Filipo el Señor pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dan respuestas variadas. Algunos dicen que tú eres Elías o uno de los profetas. Pero luego el Señor les vuelve y les pregunta, y ya esta pregunta es una pregunta personal para sus discípulos. Él les dice: ¿y quiénes dicen ustedes? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ante esta pregunta, Pedro, como siempre, impulsivamente se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y lo que viene a continuación es determinante, porque le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto que les he parafraseado lo podemos encontrar Mateo 16 del 13 al 18. Y debo de advertir también que estas palabras han sido objeto de muchos debates, especialmente a partir del siglo III, del siglo IV. Y para nosotros entenderlas debemos acudir un poco a lo que son las lenguas originales en las que se escribió el Evangelio de Mateo, que es de donde estamos citando. Cuando el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, la palabra que allí el Señor utiliza es: tú eres Petros. Y esta palabra griega lo que significa es una piedra pequeña. Es como una piedra que cuando uno va en el camino las encuentra sueltas en el camino o van por los cauces de los ríos. Son piedras que están sueltas
en el camino. Pero Él le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña. Pero luego el Señor le dice, sobre esta roca, y la palabra que usa aquí, el término que usa aquí es la palabra, tú eres Petra, o le está diciendo, sobre esta Petra, que lo que significa es una piedra grande, una roca sólida, un lecho de roca que se levanta de la tierra misma, como un gran peñasco, como una piedra firme. Ahora, mis hermanos, si nosotros tuviésemos la oportunidad de preguntarle a Pedro hoy, Pedro, ¿cuál es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia? Estoy seguro que la respuesta de Pedro es lo que nosotros hemos leído en esta primera carta. Él nos diría, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él no estaría de acuerdo con lo que muchos hacen hoy, que dicen, Pedro es el fundamento de la iglesia. No, él diría, no puedo ser yo el fundamento de la iglesia. Y él dice, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es la roca firme. Yo soy una piedra pequeña, una piedra débil. De hecho, Pedro es una piedra pequeña que fue puesta sobre el fundamento también, como nosotros. Pero el fundamento, como lo dice todo el Nuevo Testamento, ese fundamento es Cristo. Ahora, Pedro fundamenta toda la argumentación que nos da aquí en este pasaje, citando el Antiguo Testamento. Él aquí cita Isaías 28:16, cita el Salmo 118:22 que leímos hace un momento en la dirección del culto, y él cita Isaías 8:14 y 15. Así que este es un pasaje determinante en esta cuestión, porque Pedro, si bien no conocía la controversia que se iba a suscitar siglos más tarde, el Espíritu Santo, el autor primario, quien inspiró toda la Escritura y quien inspiró a Pedro, él sabía lo que había de acontecer. Así que Pedro mismo, inspirado por el Espíritu, declara que el fundamento de la iglesia no es Él, que el fundamento de la iglesia solo Cristo es. Y es que, hermanos, solo Cristo puede ser la piedra angular. Solo Cristo puede ser la piedra angular. Y tal vez para algunos de ustedes el término piedra angular pueda sonar algo extraño, pueda ser algo raro, pueda ser un término con el que no estemos muy relacionados. Así que permítame darle una breve explicación de lo que es la piedra angular y a lo que se refiere esta palabra piedra angular. La piedra angular es la primera y más importante roca que se coloca al iniciar una construcción. Es una piedra masiva, es decir, es una piedra grande y que cumplía una doble función vital en la construcción, porque servía como el patrón de medida, es decir, todo el edificio debía alinearse a esa piedra angular. Todas las demás piedras se alineaban al edificio para que éste quedara derecho, porque si el edificio quedaba con alguna imperfección, si la piedra angular no era geométricamente perfecta y tiraba hacia un lado, toda la edificación iría, y la misma fuerza de la gravedad tiraría ese edificio al piso. Y yo sé que los que conocen algo de construcción entienden a lo que me refiero con mucha más amplitud. Así que actuaba también como un ancla que conectaba y sostenía los grandes muros para darle solidez a toda la estructura. Mis hermanos, si solamente Cristo puede ser esa piedra angular, y hay varias razones, pero déjenme enumerar 3 razones por las que solo Cristo puede ser la piedra angular. En primer lugar, porque Jesús es Dios. Isaías 8:14. Cuando nosotros leemos ese texto, algo que nosotros podemos ver allí es que esa piedra de tropiezo que menciona Isaías allí es Dios mismo. Vamos a leer desde el verso 13, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y aquí está hablando de Jehová, está hablando de Dios.
Y luego dices, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es lo que dice el profeta Isaías, que él será por santuario, él mismo será el templo de su pueblo, pero luego dice a las dos casas de Israel, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a cuando el pueblo fue dividido. Para ellos será por tropezadero, y fue por tropezadero. Así que Cristo es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Él no es simplemente un buen maestro, como muchos dicen. Es un buen maestro, un gran sabio, no. Él es verdadero Dios, Él es verdadero hombre. Como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 2:5 también, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede reconciliarnos con el Padre. De hecho, Jesús mismo dijo que nadie puede venir al Padre sino por Él. Así que no puede haber otro, mis hermanos y mis amigos. No puede haber otro a través del cual los hombres nos podamos acercar a Dios, sino por medio de Jesucristo. Y en este sentido, solo Él puede ser el fundamento de nuestra fe. No podemos tener otro fundamento, porque edificaríamos en vano. En segundo lugar, porque solo Él puede soportar el peso de la iglesia. Mis hermanos, es que soportar el peso de la iglesia implica algo muy importante. Para soportar a la iglesia, usted debe soportar el peso de la ira de Dios sobre ese pueblo que Él rescató. Porque para poder vivificar esas piedras, para poder santificar esas piedras pequeñas que somos nosotros los que hemos creído en Él, el fundamento que es Cristo tuvo que soportar sobre sí la ira de Dios y no ser quebrantado ni desmenuzado por esa ira. Ningún hombre puede soportar la ira de Dios. La ira de Dios lo aplastaría, lo desmenuzaría. Y por eso es que aquellos que no aceptan, que rechazan el fundamento, que no aceptan a Cristo, ellos deben soportar la ira de Dios. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Porque ellos no pueden satisfacer la ira de Dios. Ningún hombre. Ni Lutero, ni Calvino, ni el Papa. Nadie puede soportarlo. Pero Cristo lo soportó. Solo Él puede ser ese fundamento. Porque Cristo soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos, que su iglesia merecía. Y por eso Él nos ha dado vida, nos ha santificado. Así que solo Cristo, el Dios encarnado, pudo soportarlo. Y en tercer lugar, porque solo Cristo es recto, perfectamente justo. La piedra angular debía ser perfecta, como les he dicho, para que el edificio no quedara torcido y luego se desplomara. Y en este sentido, mis amigos, mis hermanos, solo Jesús ha sido perfectamente justo, como ningún hombre. Jesús nunca pecó. Todos nosotros los seres humanos, todos, absolutamente todos nosotros, la palabra de Dios declara que tenemos inclinaciones al pecado porque nosotros somos pecadores. Estamos inclinados, somos propensos al error. Hebreos 4:15 dice acerca de Jesús que Él, aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, Él nunca pecó. Nunca hubo engaño, nunca hubo mentira en sus labios. Él es el único perfecto y justo delante del Padre. Solo Él. Así que piensa,
Si el fundamento de la iglesia es un hombre imperfecto, entonces ese edificio estará destinado al colapso, porque será una piedra angular defectuosa. No, se necesitaba que esa piedra fuera geométricamente perfecta, recta. Solo Cristo, su justicia perfecta, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca pecó. Y permítame insistir en esto, todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que ha nacido quizás en este segundo, son pecadores. Y a través de toda la larga historia solo ha habido un hombre que nunca ha pecado. Puro, santo, que podía llevar el pecado de su pueblo sobre sus hombros, y ese es Jesucristo. Pero déjenme cerrar este punto con esto, con lo que declara el apóstol Pablo en 1 de Corintios, el capítulo 3, el verso 11. Pablo, diciendo que ellos son colaboradores de Dios, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Y él dice, ese fundamento es Jesucristo. Ese fundamento es Jesucristo, y sobre él nosotros edificamos. Así que la iglesia no se sostiene sobre el sentimiento voluble o sobre la moral defectuosa de los hombres, sino sobre la roca inmovible de la persona y la obra de Jesucristo. Pero quiero resaltar dos cosas más aquí para terminar ya con este punto. En primer lugar, Pedro dice que Cristo es una piedra viva y que es una piedra que ha sido desechada por los hombres. Y aquí el apóstol conecta con la realidad sufrida de sus lectores. Estos cristianos a los que Pedro escribe eran marginados, vistos como enemigos. Pero Pedro le dice, nuestro Señor y nuestro Maestro también lo fue. Los constructores de la época, los líderes religiosos, las autoridades romanas, examinaron a Jesús y determinaron que no encajaba dentro de sus planes, dentro de sus planos de construcción, que no tenían el valor ni la forma que ellos estaban buscando. Pero algo que hace Pedro inmediatamente es que conecta diciendo que esa piedra que ha sido desechada por los hombres es por Dios escogida y preciosa. Así que el veredicto de los hombres es que esta piedra es desechada, pero el veredicto de Dios es que esta piedra era aprobada, escogida y preciosa. Y la palabra o el término precioso aquí no solamente denota la hermosura, la belleza de Cristo, sino el valor de Cristo, el incalculable valor de Cristo. Lo que el mundo desprecia hoy como algo inútil, el Padre lo exalta con el honor más supremo. Cristo es el mayor tesoro. Cristo es la piedra más hermosa y que más valor tiene. Amén. Solamente de Cristo el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo toda complacencia. Así que Cristo, hermanos, es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Y nada vale más que Él. Si lo tenemos a Él y solo lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Porque solo Él es suficiente. Su valor es infinito. Él es el escogido del Padre para ser el fundamento eterno de su iglesia. Y de esta manera pasamos a nuestro segundo punto. Entonces, los que edifican sobre la piedra angular. Pedro continúa diciendo que nosotros o vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Así que una vez en esta edificación se ha establecido cuál es el fundamento y que hemos dicho solo Él puede ser el fundamento, Cristo, es necesario entonces construir sobre Él.
Pedro explica que las piedras que se colocan sobre aquella gran piedra angular son piedras más pequeñas y que somos los mismos creyentes. Y estos creyentes sabemos una verdad fundamental. Aquellos creyentes, oyentes de Pedro en aquella época, lectores de esta carta de Pedro, y los que hoy estamos aquí reunidos, también lectores del apóstol Pedro, hay algo que sabemos, es una verdad fundamental, que antes nosotros no éramos piedras vivas. Nosotros éramos piedras muertas, éramos piedras inertes, estábamos ajenos a la vida de Dios, a sus promesas. Pero una vez escuchamos el Evangelio y nuestra fe fue puesta en Jesús, fuimos unidos a Cristo y fuimos vivificados por Él. La vida de Cristo nos fue impartida, porque una vez nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra confianza plena en la obra de Cristo, en su persona, fuimos unidos a Él y su vida nos fue dada. Calvino dice en cuanto a esto, y dice específicamente sobre este texto, y déjenme citar textualmente a Calvino aquí, dice: Cristo no retiene su vida para sí mismo, sino que la transfiere a nosotros. Tan pronto como somos unidos a Cristo, participamos de su vida. Y hoy, en un acto muy especial, nosotros vamos a ser testigos también de esta realidad. Los hermanos que hoy van a descender a las aguas, a estas aguas bautismales en obediencia al Señor, ellos están proclamando de manera visible algo que ya ha sucedido en sus corazones. Cuando ellos han creído en Cristo, ellos han sido unidos a Cristo. Y hoy, al ser sumergidos, es una señal de que ellos han sido sepultados con Cristo, que ellos están muertos para el mundo y están muertos para el pecado. Pero al levantarse también de las aguas, es una señal de que han resucitado con Cristo para andar ahora en novedad de vida, en una vida nueva. Si antes servían al pecado, servían al mundo, ya no lo hacen, porque ahora sirven a Dios y presentan también sus miembros, todo su cuerpo, para gloria de Dios. Y ellos, la vida de Dios les ha sido también dada. Y no son solo piedras vivas, sino que son piedras útiles en la casa del Señor. Pablo, como ya hemos leído en 1 Corintios 3:11, nos recuerda que el fundamento es Cristo, pero él hace una advertencia también. Él dice: cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Así que para todos nosotros, ser una piedra en la casa del Dios es un privilegio enorme, lleno de bendiciones, pero conlleva también grandes responsabilidades. Debemos ser edificadores activos. Tenemos una gran responsabilidad. Dios está construyendo un templo vivo, orgánico, un templo dinámico, no un edificio inerte, como el antiguo templo allá en Jerusalén o los santuarios paganos. Y en este sentido, la iglesia no son ladrillos de una construcción civil como lo que vemos aquí a los lados. Y permítame hacer una ilustración que pueda ser más vívida para nosotros. Voy a hacer unas preguntas y yo mismo las voy a responder de manera inmediata. La primera pregunta es: ¿el Señor está de manera especial? ¿Su presencia especial está aquí en esta mañana? Y la respuesta es un rotundo sí. El Señor está aquí de manera especial. Pero entonces, ¿por qué Él está aquí de manera especial en este lugar? Bueno, Él está de manera especial porque su iglesia local está aquí, porque nosotros que somos su iglesia estamos reunidos aquí. Pero si este edificio estuviera en esta mañana vacío, les pregunto, ¿estaría aquí su presencia especial? Y la respuesta es tan rotunda como la primera: no estaría aquí su presencia especial. Si nosotros, su iglesia, no estuviéramos hoy aquí, la presencia especial de Cristo no estaría aquí tampoco. Cuando nos reuníamos allí en el centro comercial Venecia, en La Estrella, ¿estuvo allí la presencia de Dios cada domingo cuando nos reuníamos a alabar su nombre? Sí. Pero ahora que ya no estamos allá, no sé qué habrá allá ahora, tal vez oficinas, tal vez abrieron nuevamente los parqueaderos, no sé. Pero la pregunta es si la presencia de Dios especial está allí en este día domingo.
No está. Y quiero que vean esto, hermanos, con claridad. El templo del Señor no son estos muros de cemento, ni estos adobes que hoy están aquí. El templo del Señor somos nosotros. Y la presencia del Señor estará donde su iglesia esté, porque Él habita en nosotros. Él no habita en edificios hechos por manos humanas. Pablo dice en 1 Corintios 3, 16, 17, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hace una advertencia, que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por el que el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios, piedras vivas cada uno de nosotros. Pero Pedro añade algo más: no solo somos edificios, somos los sacerdotes también en este templo. Aquí nadie es un espectador más. Todos participamos ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Cuando venimos, cuando nos humillamos con corazones contritos, cuando confesamos nuestros pecados ante el Señor y traemos fruto de labios que confiesan su nombre, cuando presentamos nuestros cuerpos, como dice Pablo, como sacrificio vivo para el Señor, cuando elevamos con gratitud salmos, cánticos, oraciones al Señor, ofrecemos sacrificios espirituales. Ya no sacrificios físicos como en aquel antiguo templo, que quizás para los tiempos de Pedro este templo allí en Jerusalén todavía estaba en pie. Así que esto era muy significativo para ellos, para estos creyentes, porque ellos ahora, por medio del sacrificio de Cristo, son un linaje escogido, como va a decir el apóstol Pedro, un real sacerdocio. El velo se ha rasgado, Cristo ha abierto el acceso al Padre libremente, y nosotros como sacerdotes entonces tenemos libre entrada para adorar y para tener comunión íntima con el Señor. Y mis hermanos, todo esto no es un invento repentino del apóstol Pedro. Es el cumplimiento de lo que la misma Escritura anunció por siglos, que Dios pondría una piedra angular, una piedra escogida y preciosa. Y la promesa es firme: el que crea en Él no será avergonzado. Cuando el Señor venga en juicio, aquel que ha puesto su fe en Cristo no va a andar buscando dónde esconderse, ni gritándole a las rocas o gritándole a los montes: caigan sobre mí para que me cubran de la presencia del juez. Al contrario, estará de pie seguro, sabiendo que ha sido redimido para siempre por la sangre de Cristo. Mi hermano, si Cristo es el fundamento de tu fe, entonces estás seguro en Él. No hay nada que temer. ¿Pero qué de los que lo rechazan? Bueno, ese es nuestro tercer y último punto. Los que rechazan edificar sobre la roca. Los que rechazan la piedra angular. Así que Pedro dice que para vosotros, para nosotros, los que creemos, Él es precioso, Él es valioso, Él es el tesoro escondido, Él es nuestro mayor tesoro. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual ellos fueron también destinados. Así que lo que el apóstol declara aquí es que los que creemos en Él, Él es precioso, Él es valioso. Y yo con relación a esto tengo que preguntarle, mis hermanos, tal vez tengas muchas posesiones, tengas seres queridos a tu alrededor, pero ¿qué es lo que tú consideras más precioso para ti? Es más, si el Señor te quitara aquello que tú tal vez valoras, que tú tal vez amas, ¿cuál sería entonces tu reacción ante eso? O más bien, ¿cómo reaccionas cuando el Señor te permite tener ciertas pérdidas?
O cuando el Señor se quita tal vez ciertos privilegios que tú valoras, ¿cuál es tu reacción? Porque ¿cómo reaccionamos ante eso? Es más, ¿cómo reaccionas cuando simplemente lo piensas? Todos deberíamos pensar en esto. ¿Y qué pasaría si el Señor me quita algo que yo amo? Tal vez me quita un familiar. Tal vez me quita una posición. Algo que yo considero valioso para mí. ¿Pondría esto en evidencia lo que es realmente valioso para ti y lo que es realmente tu tesoro? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y también piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, hay varias razones, porque nos preguntamos, bueno, ¿por qué los edificadores rechazan o rechazaron la piedra angular? ¿Por qué la rechazaron? Es una pregunta que uno puede hacerle al texto, pero que la Escritura responde a ello con mucha claridad. Y también hay varias razones que la Biblia nos da, pero déjenme mencionar 2 o 3 nada más. Los edificadores rechazaron la piedra angular porque cambiaron los planos de construcción que Dios les había dado. Y en este sentido también el Señor acusa a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, de que ellos invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones y por sus mandamientos de hombres. Así que cuando el Mesías llegó, cuando la piedra angular llegó a este mundo, ellos se sintieron decepcionados, desilusionados, porque no encajaba con sus expectativas. Pero no encajaba con sus expectativas humanas, con la idea que ellos se habían formado de lo que debía ser el Mesías. Pero ¿por qué tenían estas ideas? Porque ellos habían sido prejuiciosos, haciendo una falsa dicotomía en lo que debía ser ese Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, un gran rey que se enfrentara a aquellas fuerzas subyugadoras del Imperio Romano y que las destruyera. Ellos esperaban un guerrero implacable y tenaz. Pero recibieron un Mesías que era pobre, que era manso, que era humilde, un carpintero pacificador que decía, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Pero ellos no querían eso. Ellos querían destruir a sus enemigos, que fueran maldecidos sus enemigos. Así que Cristo no parecía ni de cerca lo que ellos esperaban. Porque ellos no querían un Mesías que los salvara de las cadenas del pecado y de la muerte, que los salvara de la condenación eterna. Ellos no pensaban que ellos tuvieran necesidad de un Salvador. Es más, ellos se jactaban y decían, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Pero ellos no sabían que eran esclavos de su pecado y de su maldad. Ellos querían un Mesías que los pusiera en un pedestal para que fueran admirados por todos los hombres que Jerusalén. Y ellos allí en un pedestal, admirados por todos y reverenciados por todos. Ese era el Mesías que ellos querían. No obstante, Jesús era el Mesías anunciado por los profetas. El Mesías que Dios anunció por boca de los profetas. Era un Mesías que vendría como un siervo sufriente. Un Mesías que vendría a sufrir por los pecados del pueblo. Un Mesías que vendría humilde, que no quebraría la caña cascada, que no apagaría el pabilo que humea. Un Mesías que venía a salvar a su pueblo del mayor problema que su pueblo tenía, el pecado. Así que estos hombres solo querían la corona, pero no querían el sufrimiento. Y el plano de Dios era que primero el Mesías debía sufrir y luego recibiría la corona. Pero otra razón por la que estos hombres, estos edificadores, rechazan la piedra angular es porque sus obras eran malas. Sencillamente los líderes del pueblo, como bien lo señaló Jesús,
Ellos eran sepulcros blanqueados. Por fuera lucían muy limpios, muy bonitos. Se veían hermosos, sus vestiditos estaban bien decorados. Y se paseaban por las calles de Jerusalén con una apariencia de piedad. Pero cuando se encuentran con el Señor, Él los expone y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, que se ven muy lindos, muy bonitos por fuera, pero por dentro ustedes están llenos de huesos de muerto, están llenos de inmundicia. Porque a estos líderes no les importaba ni la salud espiritual de ellos, ni la salud espiritual del pueblo. Ellos querían ser reconocidos, ellos querían ocupar los primeros lugares, ellos se aprovechaban de las viudas, ellos se aprovechaban de los pobres y solo buscaban sus propios intereses. Pero al encontrarse con Jesús quedaron expuestos por la luz de la verdad de Cristo. Cristo conocía sus corazones. Y al quedar expuestos ante Cristo, ellos, en lugar de arrepentirse, se endurecieron más y más en su pecado. Endurecieron más y más sus corazones. Su rechazo, su desprecio por Cristo fue creciendo a tal punto que ellos odiaban a Cristo. Y no descansaron hasta entregarlo en mano de los romanos para darle muerte. Y en tercer lugar, ellos rechazaron la piedra angular porque no podían aceptar la divinidad de Cristo. Y muchos hoy en día no pueden aceptar. Pueden decir que Jesús es un gran maestro, que es un gran filósofo, que es un ejemplo a seguir. Pero eso de que Jesús es Dios hecho hombre, no lo pueden aceptar. Mi amigo, si tú no reconoces que Jesús es Dios encarnado, si tú no reconoces que Él es la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo a morir por los pecados de su pueblo, y que tú debes creer en Él y arrepentirte de tus pecados, tú no puedes edificar sobre Cristo. Así que cuando Cristo decía: yo y el Padre somos uno, cuando Cristo perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer, estos líderes se escandalizaban. Eso era una blasfemia para ellos intolerable. Pero aún después de su muerte y su resurrección, siguieron rechazando a Cristo, tanto judíos y gentiles. Y como dice Pablo, porque la cruz era un escándalo para ellos. La cruz hoy es un escándalo para muchos. Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Y te pregunto, mi amigo que estás aquí, ¿tú crees que lo que estamos exponiendo hoy por la palabra del Señor es una locura? ¿Que la cruz de Cristo es una locura? ¿Cómo así que Dios vino a morir en una cruz humillado por los hombres? ¿Te parece que esto es una locura inconcebible para ti en tu mente? Y dices: ¿yo qué voy a creer en esas cosas? Eso es ridículo, que voy yo a creer en ese Jesús. ¿Acaso es esa tu reacción? Y decides más bien seguir en tus pecados, en tu inmundicia. Estos edificadores, expertos en la ley, sacerdotes, fariseos, encargados de construir la casa de Dios, desecharon la piedra. Pero cuando ellos rechazaron, cuando ellos lo entregaron, sin ellos saberlo, ellos estaban cumpliendo lo mismo que la palabra de Dios anunciaba por boca de los profetas. Por boca de profetas como Isaías en el capítulo 53, que ya anunciaba de ese siervo experimentado en quebrantos, ese varón de dolores, a quien no estimamos, a quien se despreció, a quien no se valoró. Pero no solo Isaías lo anunció, Daniel anunció que ese Mesías habría de ser muerto. Ezequiel lo anunció, sería vendido por 30 monedas. Pero el pueblo, los líderes del pueblo, se negaban a asociar estas profecías con el Mesías. No querían ese Mesías. Finalmente Pedro concluye diciendo que el resultado inevitable es que ellos tropezaron en la roca y cayeron. Y lo que hay implícito aquí es un juicio y es condenación. Si tú no edificas sobre la roca
entonces la roca caerá sobre ti. Y por eso Pedro dice que quienes rechazan a Cristo tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Amigo que estás aquí, creer en el Evangelio no es una sugerencia que Dios te hace. Dios no está aconsejando, sugiriendo, ven por favor, cree en el Evangelio, te lo ruego. No, nosotros le rogamos a ustedes, crean el Evangelio, porque sabemos lo que significa rechazar a Cristo. Significa una eternidad en el infierno. Pero Dios a ustedes les manda que crean en el Evangelio. Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, o sea, por la misma piedra angular que es Jesús, a quien designó, dando fe a todos, al haberle levantado de los muertos. Amigo, Cristo la roca volverá y ya no vendrá como aquella primera vez, como un cordero para morir por los pecados de su pueblo, sino que vendrá como un juez para juzgar al mundo. Y todos los que le han rechazado serán avergonzados. En aquel día serán aplastados bajo el peso de la ira, bajo el peso de la roca. Mis amigos, mis hermanos, de esto ya hemos dado varias aplicaciones a medida que vamos progresando en el sermón. Pero déjenme cerrar con unas aplicaciones breves, adicionales. Hemos visto la identidad de la piedra. Este conocimiento acerca de Jesucristo, esta confianza en quién es Él, esta revelación que el Padre nos ha dado en su palabra, es esencial para nuestra fe. Porque este es el fundamento que sostiene y ha sostenido a la iglesia. Y este fundamento no cambia. Este evangelio que es anunciado hoy, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él es la roca, que Él es el Salvador, es el mismo evangelio que predicó la iglesia en sus primeros siglos. Es el mismo evangelio que predicó Pablo, que predicó Pedro y que es anunciado hoy. Porque el fundamento permanece para siempre. Y por él también la iglesia permanece firme. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Han venido persecuciones contra la iglesia, muchísimas a lo largo de la historia. En los primeros siglos nuestros hermanos eran torturados, eran llevados a ser comidos por los leones y otras muchas torturas que les aplicaban. Querían destruir la iglesia, pero no pudieron destruir la iglesia. No porque la iglesia fuera fuerte en sí misma, sino porque el fundamento que es Cristo no puede ser destruido. La misma palabra de nuestro Dios ha sido objeto de innumerables ataques de hombres malvados que han pretendido erradicar la iglesia y la palabra de Dios de la faz de la tierra. Pero míranos, hoy estamos aquí adorando y alabando y proclamando la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es templo del Dios viviente y permanece porque está sobre la roca. ¡Amén! Niños, su vida y su fe, escuchen bien los niños, deben estar fundamentadas sobre la roca que es Cristo. Pero ustedes saben qué ustedes tienen que hacer. Ustedes deben amar la Biblia. Los niños que ya saben leer, ustedes deben leerla. Si usted ya sabe leer, usted debe leer la Biblia. Pero los niños que aún no saben, deben pedirle a sus padres que le lean la Biblia. Porque cuando ustedes se acercan a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿saben de quién les va a hablar la palabra de Dios? De Jesucristo, que es la roca y el fundamento de la iglesia. Y así ustedes lo van a conocer. La palabra los llama a creer y a confiar en Cristo como el único fundamento de su salvación. Pero también hemos visto que los que creemos en Jesús estamos edificados sobre la roca y además somos sacerdotes que ahora traemos sacrificios espirituales a Dios. ¿Cómo edificamos entonces
de manera práctica, cómo sobreedificamos sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Mis hermanos, esto no es algo místico. Esto no es algo por allá como algo oculto, como un conocimiento oculto. Esto es algo del día a día. Cuando nosotros nos amamos unos a otros y nos servimos desinteresadamente, estamos edificando sobre la roca. Cuando traes tus ofrendas con gozo, con alegría, o cuando oras por un hermano que está en necesidad, cuando nos exhortamos mutuamente y nos consolamos en medio de las pruebas, cuando vemos un hermano que está cediendo ante el pecado, la tentación, y lo exhortamos, lo animamos a seguir luchando y mortificando el pecado. Cuando venimos a hacer el aseo de este lugar donde nos reunimos, para que podamos reunirnos y servir al Señor de una manera ordenada. Cuando ponemos al servicio de la iglesia del Señor los dones, los talentos que el Señor nos ha dado. Y no lo hacemos buscando el aplauso ni el reconocimiento, sino que lo hacemos de corazón para el Señor. Entonces estamos edificando sobre el fundamento. Cuando hacemos estas cosas sencillas del día a día. Somos llamados a considerar entonces cómo sobreedificamos, por ser que el Señor, que es bueno, que es bondadoso, nos recompensará por ello. A los hermanos que hoy descienden a las aguas del bautismo, hoy ustedes en obediencia a Cristo edifican también sobre el fundamento. Al obedecer a Cristo, ustedes están edificando también en la iglesia. Porque al descender estas aguas, con esa acción están proclamando que han muerto juntamente con Cristo y que han resucitado juntamente con Él para vida. Ustedes declaran que ahora están unidos a Él y que le sirven a Él. Mis hermanos, pero este acto de fe, de obediencia, edifica el cuerpo de Cristo. Nosotros, quienes los contemplamos, los vemos descender a las aguas, somos edificados, somos confortados, nos gozamos al ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero nos gozamos también al recordar lo que Dios ha hecho también en nuestra vida. Que así como ustedes, nosotros también, los que hoy contemplamos, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él para vida nueva. Y esto edifica enormemente la iglesia del Señor. Amigo, finalmente para ti, hemos visto que aquellos que rechazan la piedra angular serán o caerán al tropezar en ella. Y te pregunto, mi amigo, ¿seguirás rechazando a Cristo, la piedra angular? ¿Seguirás rechazando a Cristo por ir tras tus deseos, por ir tras tus ideales humanos? Los líderes de Israel rechazaron a Jesús porque no querían un Salvador que los redimiera de la condenación y del infierno. Solo querían un Mesías que cumpliese sus expectativas humanas, uno político y militar y que derrotara a sus enemigos. Y te pregunto a ti, mi amigo, ¿por qué rechazas a Jesús? ¿Acaso solo quieres de Él que te saque de la crisis económica, que te sane de alguna enfermedad o que te libre de algún problema en el que te han metido por tus malas decisiones? Y aunque debo decirte que Jesús tiene el poder para ayudarte, Él puede ayudarte, Él tiene el poder, si así es su voluntad. Pero Él vino para dar solución a tu peor y más grande problema, mi amigo. Tu más grande problema es tu pecado, es que eres un pecador, es que estás lejos de Dios por causa de tu pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti. Pero ¿acaso será que no quieres venir a Cristo porque tus obras son malas? Porque has hecho cosas horribles que ni siquiera te atreves a contarle a nadie ni a tu mejor amigo. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Dios conoce toda tu vida. Él sabe lo que has hecho. Y aún así te llama a través de su evangelio. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pon toda tu confianza y fe en Él. Confía en lo que Él realizó en la cruz del Calvario, muriendo por los pecados de su pueblo.
No rechaces más a Jesús. Cree en Él, entrega tu vida como lo hemos hecho nosotros y como lo testifican hoy nuestros hermanos que vienen al bautismo. Y aunque tus pecados sean muy grandes y horribles, que tú creas que no pueden ser perdonados, Él los perdonará. Serás reconciliado con Dios y tu mayor problema será resuelto. Y vendrás a ser una piedra viva en la casa del Señor, edificado sobre Cristo. Pero ten cuidado, porque si lo sigues rechazando, el mismo Señor te juzgará y justamente te enviará la condenación eterna, lejos de su gracia y misericordia por toda la eternidad. Vamos a orar, mis hermanos.